20. Por Ujú. eso, por eso, por eso me encantó. Fíjense que es que cuando uno estudia ciencias sociales, especialmente cuando uno estudia cosas de historia, uno tiende a decir que todo lo que uno hoy en día le parece relevante o que nuestras categorías de pensamiento se las inventó el siglo XIX, ¿no? Eso es un lugar común en la historia. Entonces uno dice, por ejemplo, la idea de niñez y adolescencia es un invento del siglo XIX. La idea de matrimonio que tenemos hoy en día es un invento del siglo XIX. Incluso las mismas ideas de sexualidad, de psicología, de muchas cosas que hoy nos atraviesan y nos definen, se las inventa el siglo XIX y la idea de literatura adolescente se la inventa, no este tipo, pero se la inventan en este momento y por eso tenemos esa percepción de que es algo para adolescentes, es un producto que se inventaron, es un tipo de producto de consumo, de entretenimiento que se creó en esa época a la par que se creó el público. Esto ahorita les voy a explicar cómo fue ese asunto o cómo es la teoría que hay detrás de eso. Empecemos Hágalo con que Dani quiere dar su Ay, yo opinión no le antes pregunté a de que Dani, ¿cierto? empieces. Dani, Sí, cuéntanos qué te me iba a pareció. desconocer. Ajá. Y Rubiela, tú también, no hablamos fue de tu libro y no hablamos de lo que te pareció la novela. Háganle ustedes, Bueno, por favor. mira, Álvaro, obviamente el libro tiene, por decirlo, de carácter infantil, pero ahí se ve, que si uno comienza a mirar lo de los piratas, pues obviamente es los piratas, la envidia, el egoísmo, el tratar de apoderarse del tesoro, obviamente por encima de los demás, traicionando hasta a los compañeros. Entonces, pues tiene de todo, o sea, como cuando uno comenzaba a ver las películas de los tantos que hemos visto de piratas, y también me parecía mucho con los piratas del Caribe, porque obviamente tiene mucho, no sé si algo lo retrataron allá en eso. Y la otra es que me quedé pensando es como la locación, ¿no? Me pareciera como si hablaran de Cuba, como si estuviera en Puerto Rico, o sea, no, esa es la única parte que como que no me logré ubicar de Ujú, dónde estaba el tesoro, pues. ujú. ¿En qué isla? Si en Trinidad y Tobago, en Aruba o en Cuba, bueno, ¿dónde? No, esa es la parte que lo deja. Y Eso hablan de se que llama Azú toman mucho ron. en el Ujú, Caribe. Se ujú. supone que era del Caribe y que el ron lo traían de Cuba. Sí, señor, de las Antillas. El ron es una cosa caribeña. Ahí hay ciertas pistas, pero al parecer la isla no existe. Ahorita les cuento bien ese chisme. Ah, bueno. Pero buen dato, buen asunto ese de querer ubicarnos. Y ahorita vamos a ver por qué. Rubiela, ¿qué te parece a Sí, ti? Pues es un libro interesante, me gustó mucho, yo no lo había leído. Ujú, Y es un libro que realmente te engancha con todas esas emociones sí. que se narran y bueno, y también lo que dice Dani de la ambición, de la avaricia, de que por ese tesoro pues hago lo que sea y al final hasta vivir solos allá en una isla o volver a vivir esa aventura de buscar algo, pero que después no se sabe qué hacer con él, ¿no? Como la ujú. persona que tanto que lo padecieron y se gastó lo que le tocó en 19 En días. 19 días. Entonces, como también, como esa reflexión también del para qué se hacen estas cosas, esa aventura, si después de que lo lograron y no lo encontraron todo, ¿no? No Ujú. encontraron todo lo que ellos esperaban, también pues no supieron qué hacer y me quedó como inconcluso al final, yo no supe qué pasó con el doctor, el mismo El Ulisses. protagonista que lo cuenta,
Tampoco me quedó como inconclusa al final, como el cierre de personajes importantes como el mismo Jim Hawkins. Ujú. Entonces, pero muy, muy interesante. Realmente lo lleva a uno a imaginarse pues esa gran aventura, ¿no? Ujú. A mí un personaje que me llamó la atención, el doctor Livesey, que era médico, dejó su profesión y se fue a cazar el tesoro, cuando él podía vivir bien de lo que ganaba como médico. Ujú. No es una necesidad y además él no es un marinero. No era Y marinero, no era no. marinero, esa- La ambición. la ambición por el tesoro. Mm. Por poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, Listo, gracias. ahora sí, muy bien. Además me recordaron ciertos puntos que se me habían olvidado. Yo como había planeado esto para hacer dentro de 8 días, estoy también acordándome de cosas que tenía en mente. ¿Listo? Este es nuestro escritor, Robert Louis Stevenson. El señor es escocés. Él nace en Edimburgo, que es una de las ciudades más grandes de Escocia, un puerto, en 1850 y muere en 1894, muere muy joven, no muere de 44 años por una enfermedad pulmonar, al parecer. Es de esos escritores de profesión. ¿Qué quiere decir eso? De de las personas que vivieron de solo escribir, cosa que era muy rara em, para más bien, cosa que empieza a volverse famosa en su época. Es en el siglo XIX, como les decía, que se inventa un poco el mercado editorial como lo conocemos hoy en día. La idea de que yo tengo una idea, escribo un libro y dependiendo qué tan bueno es el libro, depende de qué tanto me lo compran. Antes los libros no se escribían con ese objetivo. Antes del siglo XVII, XVI, la escritura de los libros es de otra naturaleza. El que inaugura eso en 1600 es el Quijote de la Mancha, que es como la primera novela en la cual uno va a leer algo por querer leer una novela. Antes había una mezcla como entre la literatura como entretención y la literatura como noticia o estudio de la historia. Entonces, no sé, en la Edad Media uno escuchaba el Cantar del Mío Cid, por ejemplo, es un poco una cosa que me gusta escuchar porque me entretiene, que yo casi no leía, sino más bien la escuchaba en la feria del pueblo, porque me entretiene, pero a la vez es una manera de saber qué es lo que está pasando allá afuera del pueblo, ¿no? Entonces tiene algún sustento en la realidad. Y es con el Quijote de la Mancha, que está como la primera novela en la cual hay una invención completa de este personaje, viviendo aventuras que nada tienen que ver, pero basándose en ese consumo oral de la literatura, que empiezan a crearse los autores de ficción, y empieza como el género, empieza a pensar en la ficción como un género, de voy a escribir un libro sobre cosas inventadas, que se me ocurren a mí, y qué hago para que las cosas que yo me invento tengan efecto, pues tengo que buscar un mercado que sea exitoso, tengo que buscar un mercado, tengo que buscar gente a la que le gusten mis historias. Entonces, va a haber autores de novelas de aventuras como este señor, o va a haber autores de novelas de largas vidas de personas, como Elif, la novela, o como ahorita que está de moda Pecados Capitales, que es esta novela que subieron a Netflix, que es larguísima, que es es un drama largo de unos personajes viviendo una situación determinada, que puede que haya ocurrido, ¿no? Pero lo importante es que a mí me entretenga y me gaste tiempo viviendo en la vida ajena, un poco. Esa idea se la inventan alrededor del siglo XVII, siglo XVII y XVIII, ¿no? En el siglo XIX ya tenemos un mercado editorial muy grande, muy importante, que permite el boom de estos autores. En Europa, en esa época, estaban escribiendo un montón de novelas para vender, mientras que en América estaban vendiendo un montón de novelas para crear identidad nacional, ¿no? Por estas épocas es que está la María dando vueltas aquí en Colombia, María y Manuela y esas novelas como de inventarse historias del territorio para que reconozcamos que somos colombianos. Los europeos estaban en otra cosa, ellos estaban ya creando un mundo editorial importante. Entonces aquí tenemos al señor Robert Louis Stevenson, un autor, una persona que vivió de escribir.
Él es muy conocido, su principal obra es la que leímos, que se publica en 1883, con 33 años, fíjense, y ya a 10 años muere. Que además tenía otro título, y ahorita vamos a hablar de cuántas versiones hay de este libro. Se llama The Sea Cook, A Story for Boys. En español, el marinero, el cocinero del mar, una historia para niños, ¿no? Desde su título original se había pensado que era una novela para adolescentes hombres, no para mujeres. Él también es el autor del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es esta historia de un científico loco que tiene dos personalidades, o más bien que logra aislar sus dos impulsos fundamentales de ser humano. Entonces el Dr. Jekyll es el científico súper racional y tales, que se toma una pócima y él se transforma en Mr. Hyde, que es otra personalidad que él tiene dentro, que es un loco, ¿no? Que es como la expresión de las pasiones y los deseos más profundos de esa persona, ¿no? Que es también una de las novelas inaugurales de la ciencia ficción, que es, vamos a hacer ficción y vamos a meterle la ciencia, que es esto nuevo que está sucediendo, la gente metida en laboratorios haciendo cosas. Por esa misma época hay otros escribiendo Drácula y hay una señora escribiendo Frankenstein, ¿no? Están pensando en la misma, como vamos a venderle a esta gente que está consumiendo ficción, cada vez ficciones más elaboradas, cada vez cosas más que mezclen el avance de la ciencia o que hagan que la ciencia se integre un poco a la vida de las personas. Entonces no es como los científicos están allá lejos, sino como la ciencia nos puede afectar a todos y podemos imaginarnos ese loco mundo. Y el libro más bello que él tiene, creo yo, que a mí me encantaba de joven, que se llama El Diablo en la Botella, que son historias, son cuentitos. Él tiene más que todo cuentos, novelas, él tiene unas 4 más, 3 más que no son tan populares, esos son los más importantes, y él vivió ante todo de cuentos, porque la publicación de cuentos era mucho más efectiva que la de novelas. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces El Diablo en la Botella es, además tiene toda una exploración mágica del Caribe, eso sí se sabe que es bien en el Caribe. Habla de, por ejemplo, las historias de vudú y de zombies. Tienen como un primer germen ahí, como la brujería del Caribe, la música negra y toda su relación con, con lo salvaje en el Caribe. Pues, ¿se acuerdan cuando leímos la breve vida de Oscar Wilde? La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, que ellos contaban cómo en los cañaverales sucedían ciertas cosas, todo ese misticismo del cañaveral. Aparece en El Diablo en la Botella, es muy bonito, te lo recomiendo un montón. Y es hay más cuentos, pero el cuento principal es de un marinero que llega al Caribe y está en una casita y si no estoy mal, como que un brujo le vende una botella en la cual hay un diablo y él le puede pedir deseos y vive un montón de aventuras con los deseos que le pide al diablo. Esto es una cosa que llamamos novela de aventura por entregas. No hay una versión definitiva, o más bien la versión que tenemos el libro es una versión supremamente posterior, como de 3 años después de que se entrega, cuando él ya la reedita y la publica como libro. En esa época, y hay muchas novelas por entregas, la mayoría de novelas que nos enseñan, las de Jane Austen, por ejemplo, Crimen y Castigo, ¿no? Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, y esas eran por entregas. Todas las de Charles Dickens, Oliver Twist, y se me olvidan los nombres de esas novelas, Una historia de 2 ciudades, todas esas son novelas por entregas. ¿Qué quiere decir novelas por entregas? Es como las de Corín Tellado. Mi mamá alcanzó a leer las novelas de Corín Tellado en la revista Vanidades. Básicamente, uno compraba una revista en el puesto de revistas y dependiendo de la revista, pues traía una novela. A veces eran las últimas 10 páginas, pero la mayoría de veces mientras aquí están artículos y tales, en la parte de abajo están el desarrollo de la novela. Entonces uno se tiene que leer toda la revista prácticamente para poder leer ese capítulo. Se llama por entregas porque pues, el número de la revista que uno reciba es el capítulo que uno va a ver, como las novelas de televisión. Por eso las novelas
latinoamericanas, la telenovela, se llama novela. Le roba ese nombre a las novelas de entregas del siglo XIX por su naturaleza de entregar cada capítulo. Es decir, esta gente, cuando salió este libro por primera vez, no pudo leérselo de una sentada, tuvo que esperar 15 meses. Mucha gente, los primeros lectores, se demoraron más de un año en saber en qué terminaba la aventura. Y eso determina mucho la estructura que tiene el libro. Y por eso la lectura, yo creo que ya uno de adulto hoy en día es distinta. Uno de adolescente la lee con cierta, como decía Adriana, pues el profesor se la pone. Como yo le digo a mis estudiantes, uno debe siempre saber con qué motivación leen. La mía es pasar el parcial, pero en general, pues uno busca entretenerse. Y si a uno le dejan cortados, por ejemplo, que es toda la parte, la cuarta o quinta parte sobre cuando él se roba la barquita y se vuelve al mar, imagínense quedarse 5 meses uno porque las entregas eran mensuales, 5 meses uno queriendo saber qué pasó con esa gente, qué pasó con los que se quedaron en el fuerte, ¿será que este niño Jim es capaz de sobrevivir al Israel Helder que lo quiere matar? Sí, como quedar con esa intriga de qué va a pasar en el próximo capítulo. Esto se lo inventan aquí. La novela por entregas es la que se inventa un poco el suspenso y el amarrar. Precisamente, cuando todo lo que yo le decía a Rubiela antes de empezar con la discusión de la literatura, uno la piensa que uno solo escribe y lo publique ya. La manera en que uno lo publica y lo distribuye define mucho la forma en la cual la novela, los libros adquieren sentido. Porque muchos de estos libros no se habían terminado para el momento en que empezaron a ser publicados. Es decir, probablemente cuando el autor publicó el primer capítulo, todavía estaba pensando hacia el final del capítulo, del libro. Y entonces la manera en que fuera recibido o no alteraba la construcción del mismo libro. Si la gente no le gustaba el tercer o cuarto capítulo, le decían al autor, oiga, no, termínelo. Entonces tenía que inventarse un final rápido, de modo que cerrara todo lo que hubiera empezado sin la posibilidad de quizá construirlo como él se imaginaba. Entonces esto hace que cada capítulo tenga un objetivo de mantenerme a mí atado a la compra del siguiente número. Y eso se medía, por ejemplo, en la cantidad de números que se vendían cada mes. Esta es una de las novelas más exitosas porque vendió muchos números. La revista se llamaba Young Folks, an Illustrated Magazine, que se traduce como muchachos, como peladitos. Una revista ilustrada para chicos y chicas, ¿listo? La editaban en Boston, en Inglaterra. ¿Qué? Esta edición es de Boston, pero la editaban en Inglaterra y la vendían en todo el Reino Unido y en muchas de las colonias y excolonias de Inglaterra, o sea, en Canadá, en Australia, pero Australia todavía no, y en Estados Unidos. ¿Listo? Este es uno de los números en los cuales, aquí no está la fecha, pero este es uno de los números en los cuales fue publicada La Isla del Tesoro. Y entonces, además de venir la novela, también venían dibujitos, ¿no? Este primer dibujito que aparece aquí es uno de los dibujitos que salieron en alguna de esas tantas revistas, porque luego esto fue publicado muchas veces. Les digo que tenemos ediciones distintas porque el autor, no sé si los que leyeron en el PDF ven que hay como 2 apéndices en los cuales se hablan de cartas escritas por el autor después. Él cambió ciertas cosas en la edición final, es decir, después de que se publicó en la revista, le dicen al autor, oiga, su novela está muy buena y la gente quiere volver a verla. Entonces es como cuando uno veía la novela en televisión y luego se compraba los DVDs de las series, como, no sé, Doctor House. Uno veía toda la serie en el canal que fuera que lo pasara, AXN, me imagino, o Sony. Y luego cuando no terminaba, pues iba al éxito, me imagino, Blockbuster todavía existía en esa época, y se la compraba en DVD y la podía ver cuando quisiera. Era lo mismo con esta gente. Ya ellos, un editor decía, listo, compro los derechos del libro que se vendió en la revista, lo vuelvo a un libro, entonces vamos a hacerle modificaciones, de pronto hay cosas que quieran corregir, se averiguaban
qué gustó y qué no. De pronto dijeron alguna cosa precisa o imprecisa, notaban errores y los corregían, cosas por el estilo. Hay novelas de Charles Dickens, por ejemplo, que tienen finales distintos. El final que el tipo publicó no gustó, eso es muy común que los finales no gusten, entonces pone un final que sea más acorde con las esperanzas del público, ¿no? Entonces es una literatura que se construye muy de la mano con los lectores, porque esta gente podía, esas cosas de la carta al editor que tenemos hoy en día en los periódicos, eso de poder pelearle a la gente no es cuestión nueva de las redes sociales. Los que leían le mandaban cartas a los editores diciendo, oiga, de la última novela no me gustó tal cosa, no estoy de acuerdo con esta otra, o uy, qué chévere que haya pasado, y eso lograba modificar la edición. Entonces la edición que nosotros tenemos es una edición revisada, la primera se publica en el 83, pero él alcanza a tener otra revisión después, y es la que nos llega, es la que se ha estandarizado y se ha traducido como la versión original. Si uno leyera la versión la versión publicada en los libros, encontraría diferencias. Además, diferencias no solo por cuestiones de gusto, no, sino por cuestiones prácticas. De pronto no me cabía, entonces me tocó meterle menos información. En la edición final quisiera meterle más información a un capítulo. Entonces le meto mano porque ya no tengo límites de página. Fíjese también que por eso todos los capítulos son del mismo largo. No sé si lo notaron, que todos los capítulos duran casi lo mismo, como los 20 minutos de la novela o los 40 minutos de la novela. Aquí son como 4 o 5 páginas del PDF, precisamente porque ese era el espacio que tenía. Entonces es una literatura muy... Se empieza a ver la literatura como un producto de consumo. También les decía que se inventa el siglo XIX los adolescentes, ¿no? La idea de infancia es muy nueva. La idea de que ser niño es distinto a ser adulto es rara. Es rara esa, o sea, uno le pregunta a una persona de hace 5 siglos como qué recuerda de la infancia y no va a entender la idea de infancia. Nuestra idea de que tenemos somos menores de edad, cumplimos la mayoría de edad, en la mitad tenemos una segunda edad y llegamos a la tercera edad, es una clasificación entre política, social, económica y médica que se inventa el siglo XIX precisamente. Especialmente porque antes la gente escasamente sobrevivía a la infancia, ¿no? Entonces mucha gente se le morían los niños. Los niños que crecían con buena educación eran solo los de la realeza y ellos eran educados para ser gobernadores y los ponían a leer. Si uno piensa en lo que leen del siglo XVII para atrás los adolescentes, es filosofía aburrida. Generalmente es estudiar la Biblia y leer a San Agustín y a Santo Tomás, a Platón y Aristóteles, mucho Séneca. Y ya, estaba pensando en una película que me vi hace como un rato, un mes, y ellos leen, son 2 señoras en Francia en el siglo XIX, 2 mujeres burguesas, y ellas leen las Metamorfosis de Ovidio, que son todos los mitos griegos contados en una historia larga, bonita, por un romano. Pero son cosas aburridas, en el sentido en que son literatura pesada, son los libros que uno le obligan a leer en el colegio o en la universidad. Uno no va hoy en día a la librería nacional y ve un Ovidio o ve un Séneca y uno dice, qué interesante, me va a servir para esto, como si lee cualquier novela que uno compra, ¿no? Entonces ellos, cuando empieza en el siglo XVII, en el siglo XVIII y XIX, cuando ya empieza a cambiar el modelo, cuando empiezan a caer las monarquías y que los burgueses suben al poder, es decir, los comerciantes, la nueva plata, la gente que empieza a comerciar especialmente con todas las colonias en América y en África y en Asia, empieza a ver la posibilidad de nuevas formas de vivir la adolescencia. Ya la gente no aprendía a hacer zapatera desde los 8 o 10 años y seguía siendo zapatera toda su vida y tenía el negocio de zapatería de su papá, sino que los comerciantes pueden empezar a tener a sus hijos en casa sin hacer nada. Entonces, pues, ya no solo necesitan leer y escribir para poder desenvolverse en el mundo, sino tienen tiempo para hacer otras cosas, aprender matemáticas, aprender arte, empiezan a aprender mucho arte, música y tales, y pues para llenar el tiempo empiezan a inventarse la literatura infantil, ¿no? Antes
los cuentitos infantiles que tenemos generalmente son fábulas, como las de Sopo, que es para contarles cómo comportarse como adultos, pero ya empiezan a decir, bueno, ya uno le puede enseñar eso al chino de alguna manera, vamos a hacerles que se diviertan, vamos a inventarnos Disney Channel, ¿no? Con eso se inventaron, esos son los papás de Disney. La idea de que hay una edad y que hay un periodo de la vida de los seres humanos que se puede dedicar solo a pensar, a consumir aventura. Que hoy en día ya eso se ha extendido un montón, como que ya uno pasa de Disney Channel a Netflix y ya uno consume series de distinto, digamos, nivel de madurez, pero aquí se piensa muy a, vamos a ocupar esos adolescentes mientras empiezan a ser adultos, es decir, mientras adquieren una carrera o van a un tipo de universidad, terminan la educación secundaria y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, se inventan la literatura de adolescentes, de jóvenes adultos con este tipo de libros y de revistas. Fueron muy exitosos. Había muchas revistas al respecto. Aquí en Colombia llegó a haber varias. Entonces, pues, se vuelve un boom. Y lo que más nos gusta para que la gente se entretenga son las aventuras y las descripciones muy precisas. El género o el tipo de novela favorito de esta época se llama o está marcado por el realismo, ¿no? Antes había como mezclas de fantasía y todo, y esta vez no, vamos a escribir la vida tal y como es, eh, con todos sus detalles para que la gente que está encerrada en casa se imagine cómo es vivir en otra parte del mundo, porque ya se puede viajar hacia allá, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, pues vamos a imaginarnos, vamos a contarle a la gente cómo se vive en otras latitudes, cómo se vive en el Caribe, cómo se vive en América, cómo se vive en África, cómo se vive en Asia. Piensen todas las novelas que surgen en este momento, todas explotadas por Disney además. El libro de la selva es de esta misma época, solo que el nombre original se llama Las aventuras de Kim, si no estoy mal, escrito por El corazón de las tinieblas, creo que es el original, de donde sale toda la aventura del libro de la selva, que es un inglés que va y visita las colonias inglesas en África y nos empieza a contar historias de lo que pasaba ahí. Tarzán también surge de allá, de esas exploraciones en el África. Entonces el libro de la selva y Tarzán salen de allá. Pocahontas es del mismo periodo de tiempo, o un poquito antes, en Norteamérica. ¿Sí? Como que empieza a contar, nos empiezan a ficcionalizar las aventuras que se pueden vivir en otras partes del mundo a través de vendernos libros. Hoy en día tenemos la serie. O sea, hoy en día, este es el Netflix de esa época. Hoy en día todos estamos discutiendo, la serie de hoy en día es esta del juego del calamar, que yo no me la he visto, pero internet está toteado por eso. Es una serie coreana que se imagina un mundo, además lo que pensamos es mundos alternativos o finales desastrosos de la realidad. Entonces, tenemos eso, tenemos los Juegos del Hambre, o tenemos Black Mirror, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el tipo de producto que vamos a leer y por eso tenemos esa impresión de que es para niños, porque se pensó para ese periodo de nuestra vida en el cual empezamos a salir de las historias, empezamos a salir de la casa, literalmente, empezamos a pensar en ser adultos y queremos vivir aventuras, entonces pues, leemos ese tipo de literatura en ese momento de edad. Hoy en día que ya somos adultos y ya vivimos, pues pasamos todas las aventuras y tales, podemos mirar ese tipo de literatura con, incluso como con desdén, como decir, ay, a mí sí me gustaban unas pendejadas, ¿no? Cuando yo me emocioné la primera vez y ahorita que lo leo, pues tan emocionante no es. Pues, hay un montón de vacíos, de repente este chino es un héroe, pero en ese momento como uno, como está dirigido a este tipo de público que está saliendo de la casa, eh, le parece a uno mucho más emocionante. Me gusta mucho que Wilson, que se salió, le, se les cayó la conexión, le, le guste tanto, porque demuestra que tiene todavía una emoción por la vida muy, muy propia, que se ha sido reservada como a cierto momento de la adultez y que generalmente perdemos. Entonces, fíjense, aquí está
otra de las publicaciones en la revista Ilustrada. Nos daban ayudas visuales para imaginarnos, ¿no? ¿Listo? Entonces, La Isla del Tesoro es quizá la novela más famosa del género de aventura. No es la primera, tenemos varias por la misma época. Piensen en Los viajes de Gulliver, es otra, ¿no? Es Gulliver que se pierde, entonces va al planeta de los liliputenses y luego va al país de los gigantes y luego va al país de la gente rara. Esa es otra de esas grandes novelas de aventuras de ese momento. Pero todas comparten algo en común que hace que además uno sepa qué esperar, ¿listo? Y que uno tenga muchas esperanzas sobre el género y que además Disney es el que más lo ha explotado. Disney es una empresa que se construyó a partir de esta invención. Luego que todo generalmente es una historia de crecimiento. En inglés el concepto es un coming of age, que en español traduciríamos lograr la mayoría de edad, ¿listo? Como algo por el estilo, como las novelas sobre volverse adulto. Y es mostrarle al adolescente que convertirse en adulto puede ser una aventura. Es decir, que el proceso de la adultez es un proceso de transformación personal que yo sufro como ser humano, como individuo, que consiste en que yo voy a ser capaz de ya no depender de mis papás ni de mis adultos, sino ser reconocido como un adulto como ellos si llego a cometer un acto heroico. Fíjense cómo el personaje, nuestra voz, es un chino que es lo único que sabe servir cerveza, ¿no? Es un muchacho que trabaja en una pensión, en un hostal, lejos en la mitad de la nada, que no tiene nada de heroico, pero por alguna razón, porque tiene un corazón valiente, porque recuerda las lecciones de un papá que murió cuando él era muy joven y que le obligó a ser la cabeza de hogar, ¿sí? Como todos esos valores que nos gustan, son el caldo de cultivo para una personalidad heroica y una adultez de recordar, ¿no? Es también estas historias del crecimiento de personajes, estas historias de coming out of age, nos trazan también un camino de lo que es una vida respetable, qué tipo de vida vamos a celebrar, y eso está lleno además de otros personajes que sirven para contrastar a nuestro héroe, ¿no? Entonces siempre hay grandes hombres, el caballero y el doctor son la manifestación del poder. Fíjense que el doctor es abogado también, ¿no? Como esta idea de los papás que tienen que uno es o abogado o doctor, viene de ahí. La mejor manera de ser es abogado, doctor, juez, adinerado y aventurero. Ellos sirven como criterio para decir a dónde quiero ir. Si yo soy este muchacho, yo quiero llegar a ser eso. Y el que ellos desde el principio reconozcan a este muchacho como una persona valiosa, como que tiene buena madera para ser un caballero, le da esperanzas a uno de que el chino va a salir bien. El chino no se va a torcer. Frente a los antihéroes, los villanos, que se nos muestran como personas o seres humanos adultos completamente que no queremos ser ellos, ¿no? Entonces son borrachos, toda esa gente es borracha, deshonesta, hereje en muchos casos, pensando solo en el dinero fácil, puede que sean muy adinerados, pero son vulgares, son forjados por sí mismos en la calle y no son grandes lectores, ¿sí? Como que tienen una vida distinta que no es lo que queremos, ¿no? Entonces, la historia de aventura generalmente me ubica a este joven adolescente o esta persona, no tiene que ser adolescente de edad, sino tiene que ser una persona que toda la vida haya estado encerrada en un mismo contexto, su casa, su labor, su familia, y por cuestiones azarosas del destino, se ve transportado a una nueva situación en la cual va a tener que demostrar cuál es su capacidad como ser humano frente a un montón de problemas, y tiene dos grandes referentes, la gente a la que quiere seguir, que son quienes lo guían, y los villanos de los cuales quieren acercarse, ¿no? Alejarse. Tienen además un arco dramático,
¿listo? Tienen una misma historia. De hecho, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los rusos se vuelven muy buenos estudiando literatura y hay un señor llamado, ay, se me olvida el nombre, es con P, Pitín o algo así, que él dice, vea, voy a inventarme, se llama es algo como de la estructura del cuento clásico, y él dice, vea, si uno estudia todos los cuentos europeos tradicionales, todos los que Disney saca, uno puede encontrar 20 o 25 cosas que siempre suceden. Todas las historias tienen al menos 15 de estas, y no tienen más de estas 25, y todas son lo mismo. Simplemente uno le cambia el color de piel a la persona, el nombre, el género, un poco, el contexto en el que se mueve, pero en general es lo mismo. Todos empiezan con este personaje, todo está centrado sobre un personaje que va a ser el héroe. Ese héroe generalmente es de origen común, o sea, es alguien como nosotros, no es alguien clase media, ¿no? Aquí se empieza además a crear la idea de la clase media, es un burgués. Es una persona con acceso a la educación, pero que no es supremamente millonario, tampoco es una persona que viva en los bordes de la realidad, aunque puede llegar a tener contacto. Es decir, es una persona que no es ni ladrón, ni pobre, ni alcohólico, ni prostituta, pero que probablemente en algún momento de la aventura pase por alguno de ellos. No, es una persona que tiene el material para llegar a ser alguien decente. Le llega una aventura por sorpresa, todas las aventuras de Charles Dickens son así. Este chino de repente le llega la noticia de que es el heredero de una gran herencia, o que fue elegido por una persona muy misteriosa y muy millonaria para que se entrene como abogado, o le llega de repente un pirata que le deja un mapa y la noticia de que cerca hay una isla con mucho dinero. Esta persona que es del común se rodea de gente que le puede ayudar, tiene aliados que le ayudan a prepararse para la aventura, ¿no? Entonces ya nos avisan que va a haber una aventura, vamos a buscar un tesoro. Imagínense eso en el libro, en la semana 4 o 5 de haberse leído la novela, pues uno dice, bueno, ya vamos a ir, se llama la isla del tesoro, ¿no? Saber dónde va a ir, y vamos viendo que este tesoro lo están buscando otras personas. Nuestro personaje no tiene mucha idea al respecto, pero le llegan de la nada el médico y el caballero a decirle, ay, qué chévere, yo le financio el viaje, usted viene conmigo. La novela no se cuenta, digamos, a partir de la historia, de la visión del doctor o de cómo el caballero llegan a eso. Ellos son accesorios, o ellos son parte de lo que vamos a ver en el crecimiento de esta persona. Hay aliados, hay pruebas, ¿no? Hay, entonces, de pronto el personaje en algún momento se desvía de su objetivo y vive una aventura paralela. Piensen en El Rey León. Simba tiene que ir a salvar a su papá, pero gasta toda una década más o menos en la selva con Timón y Pumba, ¿no? Viviendo aventuras y siendo feliz y creciendo. Hércules también tiene Hércules de Disney también tiene él es un chino flaquito que es desgalamido, y vive una época con su entrenador, y gracias al entrenamiento que él vive ahí, puede volver a rescatar Atenas. Todos los de Disney tienen, si los piensan así rápidamente, tienen una historia general, una historia compartida con esa estructura tan general. Siempre va a haber traición, un personaje en el que confiamos mucho nos traiciona y eso genera un dolor. El personaje tiene que entender, aprender de esa traición, como aprender a soltar, aprender a confiar de otra manera, ser más desconfiado, ser más selectivo. O pasa lo contrario, una persona en la cual no creemos, que siempre desconfiamos, nos muestra que podemos confiar. En este caso es nuestro John el Largo, el personaje más icónico de la novela. Hay un montón de obstáculos que uno dice, oh, ya casi, ¿no? Entonces este chino decide salir a simplemente averiguar si todavía existe la barquita que le habían contado, y en la barquita decide ver si puede salir a nadar, y saliendo a nadar decide ver si puede de pronto recuperar el barco, y mientras recupera el barco
se da cuenta que hay dos personas más y cree que están muertos, pero en el momento resulta que uno de ellos no está muerto, sino está muy herido, y cuando le pide que lo salve, el otro lo descubre que lo quiere matar, y entonces hay toda una escena súper tensionante, ya cuando por fin lograron parquear el barco, súper estresante sobre si él se va a morir o no, y entonces él sufre una herida, como toda esta tensión que se crea alrededor de pronto estamos al filo de todo lo para lo que hemos trabajado, todo lo que hemos leído, que me está llevando a una resolución exitosa de la emoción, puede fallar en cualquier momento. Eso es lo que más nos genera emoción, ¿no? Esa es la parte más chévere de este tipo de películas. Cualquier película de Disney que vean lo va a tener, fíjense muy bien. Y afortunadamente, gracias especialmente a la constitución anímica, afectiva, al espíritu, a la mente de nuestro héroe, que ya además nos ha demostrado en anteriores ocasiones más chiquitas que es capaz de sobresalir. Aquí en esta última super gran prueba, en este obstáculo, nos demuestra, y gracias a que logra superar esto, hay una resolución exitosa. Lo que ustedes decían al final, ay, al final yo no supe qué pasó, es porque esto vendía, era por la resolución. Ya cuando la gente sabe que ganaron, la última entrega es una evacuación rápida de lo que se puede quedar, ¿no? Entonces acuérdense en las películas, como aparecen al final unas pequeñas escenas de los personajes y dicen, fulanito se terminó casando con menganito y fue feliz. Sutanito no le fue tan bien y se murió rápido y su familia quedó en el olvido. Porque ya no nos importa eso. Lo que nos importa es ver cómo nuestro personaje, que es el que empieza, y además este tiene narración en primera persona, nos va a vivir esta aventura. Cuando ya vivió la aventura, cuando ya se volvió mejor persona, de ahí en adelante no importa. Puede que tenga otras aventuras y luego salen, luego los fans hacían versiones como segundas partes o precuelas y eso, pero pues ellos van a tener, esas historias van a estar alrededor de otro tipo de aventura. Esta aventura, que es la principal, es la que nos gusta. Y además se inventan los prototipos, ¿no? Entonces está la joven promesa, el caballero financiador, siempre hay un hombre con plata que es el que paga todo, porque nuestra joven promesa es joven y es todavía una promesa, todavía no es el héroe ex derecho, sino tiene material, entonces necesitamos a alguien que lo ayude. El antihéroe, que es la representación de todo lo que no queremos que sea, todo eso se, se empieza a crear acá, o más bien, se estandariza mucho acá. Se inventa los piratas. Esta novela es la primera, eso sí, que habla de los piratas. ¿Listo? Yo no sé por qué aquí no completó. Pero todos los piratas que nosotros reconocemos hoy en día como piratas, el disfraz de pirata en Halloween, el personaje de pirata en cualquier novela, canción infantil, película infantil, serie, viene de aquí. Se le inventan y es este señor, John el Largo. ¿Qué tienen los piratas que nos gustan? Generalmente están cojos, tienen una pata de palo, ¿no? Este tiene una pata de palo, pero como ya le habían advertido a Jim que el de la pata de palo iba a ser su enemigo, pues decidí andar en muletas todo el camino, pero él siempre anduvo en pata de palo, y además la pata de palo es la representación de dos cosas. Uno, que tiene un pasado supremamente violento, que ha sufrido muchas historias. Recuerden que el primer pirata que nos llega tiene una cicatriz en la cara que demuestra que ha vivido por momentos muy, muy salvajes. Entonces uno viene de un pasado supremamente aventurero que me genera curiosidad. Yo quiero saber qué pasó con esa pata y cómo la perdió. Y dos, nos demuestra que es además una persona terca, ¿no? A pesar de que está sin una pata, el tipo se me sube a cualquier montaña, se mete en cualquier aventura, su cojera no es una limitación. Entonces eso nos hace admirarlo en cierto sentido, ¿no? Es un gran héroe que, a pesar de haber pasado las duras y las maduras, sigue haciéndole, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos. Los piratas son gente que ha vivido, la gente del mar es una gente con un montón de experiencias e historias que nos pueden contar y que nos generan atracción y que demuestran que además hay que tener cierta madera para vivir esto. Dos, tiene un loro. La idea del lorito que siempre está hablando, que es el de confianza, que es el que repite.
yo no sé por qué se la inventan, pero es bien chévere, sobre todo porque este loro además lleva como 300 años viviendo según ellos, ¿no? Según ellos este loro más o menos estuvo con Colón y este loro ha llegado acá y el loro identifica al pirata cual va a ser fiel. Y además tiene una personalidad muy especial. Piensen en Jack Sparrow, el que es Johnny Depp en Los Piratas del Caribe. Es un tipo que nadie entiende, es supremamente sarcástico, es mordaz, generalmente es borracho, sale con unas ideas todas locas, pero siempre esas ideas locas son las que terminan salvándolo a uno. Tiene una comunicación rara con el resto del mundo, pero si hay algo que uno sabe que esta persona es fiel a las leyes de la piratería, se lo sabe. Vive en su mundo y vive en su propia realidad, pero cumple las normas propias de esa realidad. Entonces, es lo que tiene esta novela de grandioso, es que se inventa este mundo. No es que antes no haya habido piratas, esperen que creo que eso está en otro lado. Sí. No es que antes no haya habido piratas, ¿no? La piratería se inventó con el ser humano. Tenemos historias de piratas desde la antigüedad griega. Al parecer, de hecho, los griegos son piratas, son los primeros piratas de los que sabemos. Son una cultura, son una nación, una civilización que se forjó a partir de robar en el mar. ¿Listo? Todo este asunto de la guerra de Troya y que París se roba a Helena y entonces todos los griegos tienen que ir a Troya para salvarla y tales, al parecer es la historia contada por los mismos griegos para justificar su origen, y es que ellos simplemente robaban en el mar a todos los pueblos que vivían en el Mediterráneo y en las islas griegas. Fueron los de Atenas, los atenienses, los griegos, los que le robaron la mayoría de cosas y fundaron sus ciudades sobre eso. Entonces la piratería como proceso, como institución histórica siempre ha existido, pero la idea que nosotros nos imaginamos de los piratas se le inventa este tipo de literatura, se le inventa el siglo XIX como idea. No quiere decir que no, o sea, que antes de ellos no existieran, pero pues la versión que más nos gustó fue esta. Entonces los piratas que tienen. Esto es una cosa del siglo XVIII, 1790. Piensen que en este momento el mundo está dominado por Europa en su mayoría. Todavía toda América era parte de alguien de los españoles, excepto por las 13 colonias gringas, por lo que se llama Estados Unidos en ese momento, Nueva Inglaterra. Ese era el único país independiente que había para ese momento. La novela más o menos se da en 1790, más o menos, no sabemos, no tenemos ninguna ubicación temporal específica, pero es alrededor de 1790, siglo XVIII. Los europeos también, además, tenían, los ingleses especialmente, control de lo que hoy conocemos como Hong Kong, Filipinas, Indonesia, tenían tratos con China por ahí, ya estaban logrando retomar el mundo árabe, todo lo que es Arabia Saudita y la Tierra Santa y todo ese mundo. Ellos ya estaban llegando allá, era lo último que les faltaba. África, toda África está siendo en ese momento explorada por no solo los ingleses, sino también los franceses, los holandeses, los belgas, los portugueses, más que todo. Entonces, la única manera de comunicarse con Europa era el mar, ¿no? No había, hoy en día todavía transportamos mucho por mar, pero también tenemos aviones, no había aviones. Entonces, si yo iba, por ejemplo, a América y sacaba oro que quería vender o sacaba comida chévere, tomates y aguacates y cacahuates y cacao, toda la comida americana, maíz y papa, que luego se vuelve muy común en Europa, pues yo tengo que llevarla de alguna manera y la tengo que llevar en barco. Y entonces, si yo soy un forágido, si yo soy una persona que quiere ganarse la vida fácil, pues no voy a ir a hacer el negocio yo. Espero en la mitad del camino, en algún punto de la distribución, y me lo robo. O sea, el atraco en Transmilenio no es una cosa nueva, solo que ya sucede a nivel de ciudad. Pero antes, pues se hacía en el mar. Entonces, se crean, y todavía hoy existe piratería de este tipo, especialmente en la costa de África
porque hay zonas en las cuales está prohibido pescar y en Japón también. Y los piratas lo que hacen es ir a pescar en ese lugar o robarse la venta y la distribución de ciertos pescados y de ciertas piedras preciosas que salen de África. Entonces, la piratería todavía existe. La piratería en ese sentido. Fíjense que llamamos piratería a vender cosas de contrabando. Los piratas se robaban los botines y los revendían de contrabando. Los vendían en otros lugares, en otros mercados. Maicao, por ejemplo, es el lugar, es el puerto pirata de nuestra realidad, de nuestro contexto sociogeográfico. Y entonces ellos mismos crearon sus propias rutas, sus propias normas y sus propias formas de comunicarse, a pesar de que eran como salidos de la norma internacional del derecho marítimo, ellos tenían su propia norma. Por ejemplo, esto de que yo bajo una bandera y pongo otra, dependiendo de qué bandera yo lleve, voy a tener una respuesta distinta con otros barcos. ¿Cierto? Entonces, no sé, si yo soy un barco inglés y voy por ahí y veo un barco francés, dependiendo del momento de la historia, los franceses son mis enemigos o mis aliados. Entonces, pues, de pronto con ellos voy a encontrar ayuda, puedo comerciar, se me acabó agua y ellos quieren ron y podemos hacer este intercambio tales. Entonces, para mostrar que había un barco que se había salido de cualquier norma de cualquier país, los piratas inventaron esta bandera, que es la bandera de los piratas, que tanto reconocemos, que es la que pone John el Largo en el momento en que se sube, toma control de la Española, ¿no? Y que lo primero que hace Jim cuando sube el barco es bajar esa bandera, ¿no? E igual el caballero cuando llega a la empalizada, lo primero que hace es subir la bandera de Union Jack, que es la bandera de Inglaterra, para decir bajo qué tipo de ley me voy a ceñir. Recuerden todo el evento de que los amotinados quieren pedirle a John el Largo que deje de ser el capitán y que le den la capitanía a otro. Y entonces él dice, bueno, el procedimiento cómo es, entonces ellos tienen derecho a charlarlo como en un mitin privado sin el capitán, presentar su caso al capitán porque consideran que deben bajarlo y el capitán tiene derecho a replicar, a responder punto por punto y después de esa discusión se decide si el capitán es bajado o no. Ciertamente en todos los casos no se hacía así, a veces simplemente mataban al capitán, pero hay también toda una normativa de la piratería que este libro nos cuenta muy bien y que es muy chévere y que es supremamente emocionante y que constituye un mundo que queremos conocer. Los ingleses, Daniel de pronto sabe, son muy expertos en derecho marítimo. Ellos saben muy bien de todos estos mitos historias que uno escucha que a tantas leguas mar adentro ya no existe la ley y todo este tipo de cosas, son creadas en esta época. Los ingleses son muy dados a la ley. Fíjense, este es el mundo en el momento en el que sucede la novela, más o menos. ¿Listo? No alcanzan a leer, pero yo me lo sé. Todo lo que es rosadito y rojito es inglés. ¿Listo? Fíjense. Todo el mundo árabe ya ellos lo estaban recuperando. Todavía no llegaban a India, pero India es el siguiente que logran conquistar. Están las colonias inglesas que se van a liberar por estas épocas y Japón. Y esta parte de Asia era de ellos, ¿no? Por aquí debe estar Hong Kong también. Lo naranja, que es esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí, es de los holandeses. Los holandeses tuvieron, la Guyana es holandesa, y para esta parte también. Lo azul es Francia, tienen Canadá, lo que es Quebec hoy en día, y todas estas islas acá, la Polinesia francesa y tales, unas partiditas en África. Lo verde es Portugal, lo verde oscuro, Brasil, fíjense, y todo lo que aquí hoy en día es Zimbabue y estas cosas. Ellos tienen un puerto aquí que se llama Macao, por aquí en China y bueno, las Filipinas y eso. El verde clarito es nuestra querida madre patria, España, fíjense que España es el que más tiene, tiene todo Latinoamérica y el Caribe, aunque el Caribe también tiene muchas cosas inglesas y francesas. Haití es francés y todas las Antillas son inglesas.
Las Islas Canarias son europeas, son españolas. Y lo morado de Rusia. De Rusia uno sí casi que no sabe nada. Yo no sé muy bien cómo era el imperio ruso. Ellos era expandiéndose por aquí, por toda la Siberia, entonces ellos no estaban haciendo tantas exploraciones en el mar. Entonces, para traer cosas de África o traer cosas de América a Europa, tenían que entrar por Portugal o por España, por Inglaterra o por Francia, ¿no? Por eso ya son las cuatro, o Holanda, que tiene un puertico, que es Ámsterdam, es un puerto. Ellos son los puntos de entrada. Y entonces en este camino, en todo este Atlántico, es que sucede la piratería, porque pues de aquí a que llegue a España, cualquier cosa puede pasar. Y si yo me cruzo con un pirata y me roba y luego ese pirata se lo roba a alguien más y luego termino uno con tesoros, con doblones españoles y con guineas y con monedas asiáticas, etcétera, ¿no? Es en el contexto de este imperialismo marítimo que la piratería tiene sentido. Hoy en día, pues tenemos imperialismo de otras formas, ¿no? Digital, entonces pues, la piratería es digital. Yo me robo Julian Assange, demuestra los movimientos de platas que hay en Panamá y ese montón de cosas. Es la de hoy en día, en esa época era eso. Entonces, pues, la aventura que yo quiero vivir, de la que yo me quiero enterar, si yo soy un pobre diablo que vive en la mitad del campo en Inglaterra y que no tengo nada, o sea, no tengo plata para nunca viajar, pues eso es leer estas novelas y emocionarme. O si yo soy un adolescente que quiere ser un adulto chévere, pues me leo las aventuras de esa gente. Esto entonces, hablemos ahora sí de la isla precisa, del lugar que es la isla del tesoro. Es una invención del autor. No existe tal isla. El autor mismo publica un mapa, vengan, se los muestro, con el libro. Cuando ya publica el libro completo, él hace un mapa. Al parecer, lo primero que hace el autor es el mapa, de hecho. Él se inventa, no sé si ya lo están viendo, él se inventa, sí, ya lo están viendo. Él hace el dibujo Sí, ya. de este mapa y es a partir del dibujo de ese mapa que se inventa la historia. Entonces es una isla que tiene todas las descripciones que nos dieron. Esta es la montaña principal y están las otras dos lomitas. Este es el mapa que se encuentra Jim en el bolsillo del capitán. Aquí está donde bajan los ríos. Acuérdense que son varios ríos. Y todo el asunto que él hace para llegar al norte y embarcar al norte. Esa es la isla, ¿no? Entonces, se inventa la isla, han encontrado varias islas que tienen descripciones similares, como lo decía Daniel, muchas cerca de Cuba, aunque hay otro par que están en el norte del mar, en Escocia. Aunque la mayoría parece que aunque está ubicada al parecer en el Caribe, porque al final ellos cuando se salvan terminan llegando a México, llegan al Golfo de México. Pues y además responde a toda la imaginación que la gente tenía del Caribe. El Caribe es una región llena de islas con matas raras, matas y enfermedades raras, ¿no? Están todos los árboles y está todo lo que el doctor dice que los piratas fueron bien bobos de emborracharse y dormir al lado del, del pantano porque ahí les dio más o menos dengue, ¿no? Todas las enfermedades tropicales que tanto nos preocupan hoy en día, como el COVID, que es una enfermedad salida de la selva tropical china, pues sucedían en esa época en el Caribe. El Caribe es el dueño del dengue, de la fiebre amarilla y hoy en día del chikungunya y del Zika, porque pues tienen unas condiciones atmosféricas y climáticas especiales. Entonces esta isla tiene una inspiración en eso. Está llena de enfermedad y fiebre, dice, está llena de animalitos salvajes, están los leones marinos, él ve al final dice unas bestias que estaban tirándose por unas piedras, hay leones marinos por ahí, hay zancudos, hay, luego se inventan los tiburones, pues no se los inventan, luego construyen mucha fantasía alrededor de los tiburones y de cómo los tiburones se comían a los marineros. Empezamos a ver las historias de náufragos, les recordaba toda la historia de los viajes de Gulliver, es Gulliver viajando por multiplicidad de islas como estas. La isla se nos vuelve como un lugar chévere. Para los que vivimos en continente, pues la isla es un lugar contenido, muy especial. La gente vive aislada en el sentido en que
poca comunicación tienen con otras islas, entonces lo que sucede en una isla puede ser muy distinto a la de la otra, y entonces eso es un caldo de aventuras, ¿vale? Entonces este señor se hace este dibujo, este mapa. Él ya había tratado de escribir varias novelas que no habían sido tan exitosas, hace el dibujo de este mapa y se inventa esa aventura, ¿listo? No obstante, no es como tan sacado de la nada, hay varias referencias, hay varios nombres. Si uno lee la introducción, se habla de eso, la introducción de la versión digital que les mandé, habla de cómo tratar de ubicar temporalmente a este momento, a esta aventura, basados en los piratas que nombran. Los piratas sí tenían renombre, es decir, se volvían famosos como Barba Azul y Barba Roja y Barba Negra y todos los barbas. eh, Se hacían famosos por las historias que llegaban y nos contaban, ¿no? Entonces él menciona un par de piratas importantes que hacen, o famosos, que nos logran ubicar la isla. Pero el resto es invención. No sabemos si ese tesoro existió o no, eh, probablemente no. Entonces, pues es un espacio que nos permite vivir la suficiente fantasía para una aventura de ese estilo, y a la vez, pues, que tenga como un sustento en la realidad de un lugar al que yo pueda visitar. Yo me imagino que debió o debe haber todavía mucha isla en el Caribe, en las Antillas, en Barbados, en Trinidad y Tobago y eso, que deben vender tours de la Isla del Tesoro y inventar toda, en San Andrés incluso, ¿no? Deben decir, pues Johnny Key no es nuestra propia versión de los piratas en San Andrés, ¿no? Entonces es una cueva donde guardaban tesoros, entonces uno le muestra, no sé, algún tipo de mapa, algún tipo de barco hundido, algún tipo de tesoro chiquito. Nos gusta mucho eso, ¿no? Y el galeón este que España y Colombia se disputan mucho, que está hundido en la mitad del Atlántico, es parte de todo este movimiento que nos gusta, nos encanta pensar en la posibilidad de que eso exista, ¿no? Porque tiene un sustento en la realidad, pero pues tiene mucha imaginación detrás. Y creo que ya, no me faltan dos. El barco es muy importante, es una goleta, yo investigué, y una goleta es este tipo de barquito. Yo pensaba en un barco más grande como el de Piratas del Caribe, entonces no entendía cómo este muchacho que iba como en una balsa toda chiquita, logra tan rápido subirse al barco. Y es que resulta que el barco tampoco es que estuviera una proa tan alta, ¿no? Como que solo tiene un nivel debajo, donde está la bodega y los camarotes, es solo uno, y aquí está pues, el piso, la proa, que es donde se maneja. Tiene un nombre muy especial además, se llama La Española. La Española es el nombre que le pone Colón a la primera isla que conquista en el Caribe, que es lo que hoy llamamos República Dominicana y Haití. Entonces tiene como ese detallito lindo de llamarlo de esa manera. Y aquí hay tres temas principales, además del de la piratería, que se me hace que son relevantes para ver y que le dan también sabor o que son propios para la discusión de la novela. Uno es el asunto legal. Fíjense que el personaje del doctor Livesey es el principal. Toda la discusión, lo que les dije, los piratas y todo el miedo que ellos tienen a volver a tierra es que los enjuicien. Hay toda una estructura legal detrás de este asunto que es muy importante. Siempre ellos acuden a algún tipo de código o de juez o de cosa por el estilo que está detrás. Uno casi no la nota o uno no le interesa mucho, pero hay gente que es muy apasionada por el derecho internacional marítimo. Entonces, hay gente que hace posgrados en eso. Yo tengo un amigo que hizo un posgrado en eso. Y es impresionante toda la discusión legal que hay detrás de, o cómo regular a un montón de personas que viven en un espacio tan chiquito como un barco. ¿Qué tipo de acciones deben tomarse? ¿Cuáles son los cargos y las jerarquías dentro del barco? Todo ese tipo de descripciones, además, impresionantemente buenas. Uno aprende, además, un montón de términos que uno jamás va a volver a usar, pero pues si leyeron el libro con diccionario en mano, cada vez que le hacía una descripción del barco y decía que se subió por acá o por allá o que caminó por el puente o por el yo no sé qué vainas,
es un montón de lenguaje específico de la marinería, muy chévere, muy curioso, que es muy ajeno a uno. Me imagino que la gente que monta avión tiene su propio lenguaje así, y la gente de barco bien. ¿Listo? Hay mucho cristianismo, hay mucho de propaganda nacionalista en este tipo de novelas, y se está hablando de la fe cristiana que tienen los ingleses. Recuerden que los ingleses son cristianos de otro orden, son evangélicos, anglicanos más que todo, no son católicos como nosotros. Entonces ellos tienen otro tipo de creencias, tienen otro tipo de apreciación de la vida y la muerte, y fíjense que los piratas al final lo que los asusta es pensar que los muertos están vivos. Este es Harold, el que dice, es Harold, es en Israel, Harold el que dice eso, que que hay que tenerle miedo es a los vivos porque los muertos pues, ya no joden, ¿no? Pero al final todos tienen una creencia muy profunda, y es ante este misterio del mundo y de tantos muertos y de tantos crímenes, hay mucho augurio detrás todavía. Hay mucho pedirle perdón a Dios, hay mucho cuando me voy a morir, cuando se mueren estos dos, los primeros dos que mueren en la empalizada, es como, bueno, eso solo le queda rezar y pedir perdón por sus pecados, gracias, chao. Se ve todavía una cultura muy puritana, diríamos, hoy en día, como muy dada al rito católico, como también otra expresión como de lo que le da sentido un poco a la vida dentro de las aventuras. Yo no puedo salir a vivir aventuras a lo pendejo, tengo que aferrarme a algún tipo de ley, si no es la ley del mar, es la ley de Dios. Estoy metiéndome en territorio poco explorado, estoy lidiando con fuerzas que yo no conozco, estoy lejos de mi comunidad cristiana que me cuida, entonces pues vamos a tener cierto respeto a la muerte y a los ritos. Y otro que es especialmente atrás es el honor y la hombría. Fíjense que no hay personajes femeninos. La única mujer que aparece es la mamá de nuestro protagonista, y ella nunca habla, solo colabora con el sacar el dinero, y insiste en que después de la muerte del capitán ella va a recuperar todo el dinero que perdió porque el man estuvo un año viviendo ahí borracho. Y de resto desaparece. El resto de personajes son hombres, y el personaje principal sobre el cual se centra la atención, y además que es el que va a ser más consumido, o el que es de los personajes con el que más fácil se van a identificar los lectores, es nuestro protagonista Jim. Y Jim lo que está haciendo a fin de cuentas a través de esta aventura es aprender qué es lo que es ser un hombre. Está el honor, ¿no? Entonces, todo el asunto de cómo John el largo puede que me traiciona, pero no, voy a confiar en él, pero no. A final de cuentas, todos dan un voto de fe a que el man va a hacer por solucionar, o cuando él se vuela, su mayor preocupación es qué van a pensar el doctor y el caballero de mí, y la única manera de volver es si yo vuelvo salvando la vida, o sea, que mi acto heroico sea tan grande que supere la, la, la traición de haber sido un hombre deshonesto, es lo único que puede limpiar mi nombre. Toda esa volverse adulto es entender esto, es entender cómo el honor y la hombría funcionan. Entonces, los piratas borrachos ya no los queremos. Acuérdense que hay toda una escena cuando ellos se bajan del barco y se van a la empalizada, que el capitán le grita a uno de sus subordinados como, oye, yo sé que tú no eres de los amotinados, yo conozco el tipo de hombre que eres, ya nos estamos viendo, voy a contar hasta 3. Y cuando dice 3, llega este man y se bota al barco, y todos llegan, y dice Jim, cuando llegamos a la isla, todos confiamos en él como si él hubiera estado desde el principio. Nadie considera que sea menos parte de la tripulación solo porque llegó de último o porque en algún momento dudamos de él, no importa. Ya está con nosotros, lo pasado pisado, y esa es la ley del honor, y esa es la manera en que los hombres constituyen sus relaciones, no solo en la aventura del barco, sino en los negocios y en la casa y en el gobierno, ¿no? Entonces es un entrenamiento sobre lo que es ser hombre. Por eso es para niños, no es una historia para niños, es una manera de decirle a los niños, vean, cuando ustedes quieran ser hombres adultos, un buen hombre hace esto, es un hombre honrado,
pío, es decir, cree mucho en la piedad de Dios, respetuoso de sus leyes, respetuoso de sus jerarquías, y si llega a salirse de la norma, ojalá lo haga por alguna cosa que se justifique, salvarnos la vida. Y al final del día, por ejemplo, vemos que todos los que salvan, incluso yo en el largo, termina siendo un buen hombre en ese sentido, a pesar de ser un pirata, un borracho y un sarcástico, a pesar de ser como Johnny Depp en Los Piratas del Caribe, es un tipo que al final del día queremos porque se ajusta a la norma. Al final nadie, después de que ya dejan los últimos dos piratas muertos, pues muriéndose de hambre, además que les dejan un montón de comida, re lindos. No los matan, sino que los dejan abandonados en la isla. De ahí en adelante ya no hay más aventuras, es decir, no queda ningún intruso, ningún polizón en el barco que de pronto los quiera robar en el camino. Ya están entre la gente que es, y cada uno verá qué hace con su dinero. Cada uno tiene su parte, y si uno se lo acaba en 18 días o el otro se lo construye una fortuna a partir de eso, ya es decisión propia de cada uno. Lo importante es que ya todos los que quedaron ahí son hombres respetables y honrados que, que, que vamos a seguir como modelo, ¿no? Entonces, este tipo de novelas, para terminar, esta novela es muy importante y es tan afamada y es tan leída, y la ponen en libros, en los planes de lectura escolares, tanto, y ha vendido mucho porque es de los primeros productos de entretenimiento, de aventuras, de ficción, que nos vende con tanta tranquilidad, como con tanta facilidad, la posibilidad de vivir toda una realidad que no es nuestra, ajena a la vida de los piratas, con toda la fantasía, la emoción y el aprendizaje que eso nos debe implicar. De nuevo, insisto, esto es Disney. O sea, uno crece viendo Disney, y en cada película de Disney uno aprende una cosa distinta. La diversidad, el amor, el heroísmo, además del conocimiento histórico que nos da, ¿no? Porque siempre están basadas en algo histórico. Es esta novela la primera que nos, que nos emociona al respecto. Por eso es tan chévere, volviendo a lo que decían Julio César y Claudia, releerla de adulto. Ya cuando uno lleva toda la vida leyendo, consumiendo este tipo de productos de todas las formas posibles, en películas, en telenovelas, en series de Netflix, versión espacial, versión en el mar, versión en la selva, versión en El Dorado, versión en lo que sea, ya uno como que se lo sabe. Entonces cuando uno lo relee, parece bobo que uno se emocione tanto por algo que al final del día es tan sencillo, y es porque es el tipo de historias que más nos gusta. Es como que este tipo y todo su momento descubrieron cómo complacer muy bien la imaginación y las ganas de vivir aventuras de los seres humanos de su época, que hasta el día de hoy nos sigue animando un montón. ¿Listo? Entonces, pues por eso les puse este clásico. Eso es lo bonito de los clásicos, ¿no? Darse cuenta cómo uno está todavía formado, ¿cómo decirlo?, descrito, atravesado por este tipo de cosas. Entonces, esto es. No sé si quieran decirme algo al respecto, si quieran señalar algo de lo que les dije o aportar algo. Los escucho y las escucho. Vean, Marcela y Wilson llegaron justo cuando acabé. Aló. Pues, ¿qué te decimos? A ver, Claudia, ¿qué me dices? Tienes mucha, digamos, sí, el libro está lleno de una de las cosas que me parece muy curiosa es que es una lectura infantil. Hoy en día esa lectura infantil la pondrían en entredicho, la criticarían, que eso es, mejor dicho, una falta de respeto con los niños. Esto nos da a entender algo. Mira, a través de los años, antiguamente molestar a una persona en el salón era chistoso. Hoy en día todo es bullying. Pero antiguamente todos molestaban, todos decían algo. Esta novela
hoy en día si la llegan a publicar así como una novela infantil, la criticarían, ¿cierto? Ujú. Dirían, ah, Era que muy eso es violento. que muy Ajá. violenta. Mira, es que hasta en los chistes, antiguamente en Sábados Felices contaban chistes de negros, de blancos, de verdes, de azules, de pastuzos. Hoy en día está prohibido. Entonces, yo que veo que, por ejemplo, como lo vimos Julio César y yo la novela, decimos, pues yo no sé, la novela fue como, como ya la vimos antes y hoy en día, pues como que la vemos desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista que yo la veo es cómo cambian las cosas, ¿cierto? Ujú. Hoy en día escribir esas novelas, por ejemplo, nomás la de Jack Sparrow, ¿cómo es que se llama? Ay, se me va ese. El Piratas del Caribe. Eso es la misma lectura de la Isla del Tesoro, todo tal cual, bueno, a diferencia que el Lorito y a diferencia de los muertos, pero esa novela, por ejemplo, antiguamente sería para niños. Hoy en Ujú. día es una película para adultos, son libros ya para adultos. Entonces, es mirar cómo las aventuras van cambiando a través de los años. Yo leí, tú nombraste unas novelas, la María, la Manuela, Ujú. Amalia, muchas de esas novelas las leía yo antes. Hoy en día las consideran, ya ni hacen lecturas de esas porque ya son muy rosas, muy, muy bobas, o como tan bobo en esa época, ¿cierto? Entonces, Total. ahí con respecto, por ejemplo, a la vida de los piratas, comparado con muchas historias, lo que le ponen hoy en día, escasamente fantasías de fantasmas. Ahí no hablaban mucho de fantasmas, sino que tocan muy poco por encima la aparición o el susto, todo lo que es arrepiéntete que ya te vas a morir. Ujú. Pero, pero es como ver cómo la literatura hoy en día sería para otro tipo de personas, no para como la escribieron en esa época para niños. Para niños, y yo creo que un niño lee esto y se le hace raro. Por ejemplo, tanto lenguaje, tanta descripción física, como que pues, se le va perdiendo. Sí, como que No, se y pierde. no Yo le creo que un niño lo interesaría, pierde, no le interesa, ¿cierto? Pues sí, no mira, le no les interesaría. interesa. Sí, y mira, por ejemplo, hoy en día criticarían esa novela, pero no lo critican absolutamente para nada los juegos tan violentos que tienen a través del Xbox, Ujú. del Play, de todas esas cosas, que son juegos verdaderamente violentos, Y que es su terribles. manera de vivir sus aventuras, ¿no? Ellos son emocionados porque, pues, a diferencia de esto que tanto nos gustaron las descripciones que nos hacen sentir en el espacio, pues el cerebro de la gente hoy en día, incluso el mío, está más dado a lo multimedia, a lo visual y a lo sonido, ¿no? Entonces, los videojuegos me permiten no solo verlo, sino participar de. Yo ya no dependo de que alguien me esté diciendo qué está sucediendo, sino yo tengo la Exacto. capacidad hasta cierto punto de decidir cuál es la aventura que vivo. Entonces el videojuego Sí, es esto, versión exagerada y tiene la misma violencia, como tú decías, que hoy en día censuraríamos de este libro, está sucediendo en los videojuegos, tienes toda la razón, Claudio. sí, sí, así es, así es. Muy bien. Marcela y Wilson, ¿por qué se perdieron? ¿Qué pasó? Ah, es que estábamos ahí en un tema y se nos fue el internet, nos entró una llamadita y ahí llegamos, pero llegamos ya hasta el final, pero llegamos. Es que estábamos ahí corriendo con el tema. Pero Pero bien. bueno, listo. Igual queda la grabación, esas grabaciones todas se las tengo que pasar a Rubiel. Sí, sí, Rubiel, yo les sigo recomendando que se vuelvan niños y vean la película del Planeta del Tesoro. sí Es una es, muy buena película. me la voy a No sé si ver. hablaron algo ahí. No, pues dijimos que Disney ha explotado esto a lo máximo. O sea, como que Sí, Disney pero está esa basado película, esta aventura. véanla y verá que uno la asimila muchísimo a la lectura y pues se pasa un rato de niños. Con palomitas, genial. Listo. Rubiela y Daniel, ¿qué piensan? Pues Álvaro, este tema del honor y la hombría, pues se ve a lo largo de toda la novela, ¿no? Ujú. De toda la aventura. El valor de la palabra, ¿no? Entre John el Largo y Jim, cuando hacen pues ese pacto y a pesar de que Jim sabe que él es el malo,
y que en algún momento pues los iba a matar, pues él dio su palabra, Ujú, ¿no? Dio su palabra y estuvo pues hasta el final con ese compromiso, con ese código, como tú dices, de ese crecimiento de lo que sería ser un hombre. Entonces creo que esa es la escena que más muestra que Jim ya llegó a ese punto y dio su palabra por encima de sus amigos, ¿no? De los que en su momento estaban con él. ujú. Entonces, sí, sí es una gran temática que plantea la novela. Y Daniel, ¿qué piensa ahora de todo? Que tanto le gustan las descripciones. ¿Seguirías leyendo novelas de este corte, Daniel, para recomendarte todas las que hay? Sí, seguramente sí, sí, me gusta, primero porque, pues, lo decía, tiene aventura, traición, ambición, a pesar de que eso, pues, se mantiene la palabra, y también trae como parte histórica, ¿no? Como cuando, cómo fue que se inició digamos, la conquista y la consecución de la plata, así como hicieron los españoles que venían y se llevaban el tesoro, era de acá. Ujú, ¿Sí? Entonces, todos esos países que históricamente tienen, o en este momento se pueden considerar países ricos, ha sido porque a través de la historia han conseguido el trabajo y las riquezas de otros que efectivamente se las han llevado, se las ujú, llevaron y se las han llevado, no solamente en las monedas de oro, de plata, sino pues en los demás riquezas como materias primas, el petróleo. O ujú, sea, esos países que han tenido esa posibilidad de ser dominantes en el mar, específicamente Inglaterra, que fue potencia mundial en la navegación, se lucró mucho y parte de su capacidad de riqueza y desarrollo la forjó llevándose todas esas cosas, ¿no? Así en la vida real. Acá no, ya no era del pirata de John el Largo, de el doctor Livesey, sino en la ujú. vida real fue así. Y parte de esta aventura se ve reflejada en los hechos y de la historia de la misma humanidad. Así este libro sea ficción, pero lo pasa a la vida real y tiene mucho de cierto. Sí, fíjense que hay un montón de Yo, críticas hoy una en... preguntita, Álvaro, qué pena. Diga, Wilson. Ah, ahí hablando lo que Dani decía, eh, hablaron un poquito del cierre, de los cierres de los personajes que decía Ruby, Que pues... porque algo, ujú, algo de eso es que, pues claro, ellos hicieron toda la aventura, pelearon todo, y al final, pues los que quedaron con el tesoro, pues fue el mismo Inglaterra o los que estaban ahí, ujú. dependiendo, no sé si ese fue el cierre que tenía, es el que yo tengo en la cabeza, que pues que ellos quedaron, lucharon y quedaron en poder de Inglaterra y ellos quedaron pues con una poquita, y es parte de la historia, de la historia de la humanidad, que Ujú, esos países, pues entre España e Inglaterra, que eran como Ujú. los poderosos en ese momento, pues se peleaban ese tesoro escondido, ese tesoro perdido, y lo reclamaron. Al final, como que ambos se unieron para poderlo recuperar. En muchas de las otras historias que conozco de eso, se unieran las dos potencias para poder recuperar el oro, y finalmente termina también dile, no eran piratas, pero igual lo perdieron. sí, Igual fíjense, no sabían qué hacer con esa plata. acuérdense todo lo que les hablé más bien, Wilson, de toda la, no habíamos tocado ese tema específicamente, pero de toda la legalidad y de todas las leyes que hay detrás de la navegación y la piratería. A pesar de que ellos hayan recuperado el tesoro, pues ellos son la bandera que ellos tenían y por eso los piratas no tienen bandera de ningún reino, ellos le deben eso a su país. ¿Por qué? Porque son una monarquía y así son. Entonces, gran parte se les va hoy en día lo llamamos impuestos, ¿no? Ok.
¿sí? Son los impuestos que ellos tienen que pagar, les permiten navegar y recuperar eso. Fíjense cuando uno gana, ahorita que estamos declarando renta, cuando uno se gana una lotería o cuando uno recibe una herencia, el Estado se lleva una parte. ¿Cómo se llama eso? Ganancias ocasionales. Eso, Rubiela, que es contadora, ganancias ocasionales. El impuesto a la ganancia ocasional es esto mismo. Ellos se lo encuentran, pero no son los dueños. El dueño es el país que les permite tenerlo. Ellos tienen que, apenas llegan al puerto, pasan por aduana y la aduana les revisa qué recibieron y hace cálculos y decide cuánto se lleva. Hay toda una historia además de que gracias a los piratas o a los no piratas, gracias a todo este mercado que hay, los mejores museos quedan en Inglaterra. Entonces, si uno quiere ir a un museo y ver todo lo que hay en el mundo, desde Egipto hasta China, pasando por España, por Norteamérica, los Andes, los indígenas incas, los mayas y lo que hay en Australia, pues uno va al Museo de Historia de Londres. Porque ellos además no solo, pues muchas de esas riquezas hoy en día se aprecian como cuestiones culturales. O sea, la pluma de Moctezuma, que era como su corona cuando él era el emperador de los aztecas, está allá. Porque ellos en algún momento se la robaron a algún pirata, se la tumbaron a algún barco español, etcétera, y son España e Inglaterra los que tienen la mayor cantidad, el repósito más grande de objetos importantes e interesantes para la arqueología humana, gracias a la piratería. Todo eso es robado. Fíjense toda la discusión que hay, robado en el sentido en que pues, se obtuvo en este tipo de contextos de explotación y violencia, sin que haya habido, digamos, una compra, ¿no? No le dijeron a Colombia, oiga, venga, nos llevamos estos lingotes de oro y a cambio le damos, no, venimos, los sacamos y nos los llevamos. Toda la discusión que hay sobre el galeón, este que está hundido en el Atlántico, sobre si es, San José. sobre si es de España o es de Colombia, es esto mismo. Es de España porque ellos fueron los que lo sacaron, el barco era español, pero es de Colombia porque aunque en esa época no existía el país Colombia, salió de este territorio, ¿no? Entonces, pues, es una buena cosa hacia el final, es el final del dinero, al fin de cuentas uno nunca sabe para quién arma la lonchera, dice el dicho, ¿no? Y ellos hacen toda esta aventura, la aventura nos gusta, no es por el dinero se lo termina comiendo otro. La aventura nos gusta porque la pasé bien, tuve la oportunidad de eso. ¿Listo? Sí. ¿Algo más que quieran decir, Rubiel y Daniel? Adriana, Julio César. Yo que quería saber que el doctor Lidisey, con cuánta parte del tesoro se quedó y dónde se quedó. ¿Qué hizo? ¿Y qué hizo? Y el otro es el John el Largo, ese creo que, no recuerdo bien si se quedó, fue en México. Se queda en México, sí. Se quedó en México con la porción que le tocó. De nuevo, ya no importa. Lo chévere es que ellos vivieron la aventura. Sí. Ellos colaboraron a que Jim creciera. Fin. De ahí en adelante, si vivieron otra cosa, pues bueno, pero no nos interesa. No es de nuestro interés en este momento. Es una cosa muy... Yo me estos perdí un libros. poquito, ahí la explicación de eso, pero entonces, a mí esa historia de John el Largo, Ujú. digamos que dentro de los piratas, era como el más razonable, ¿no? Si él logra irse para México es porque él de una u otra forma tenía sus ahorros de que no lo había guardado. Digamos que era como el más inteligente de los piratas, Ujú. ¿sí? Era el más Que ambicioso. el más ambicioso, pero no se la robó, comía como los los otros. O sea, robó, pues Pues le claro, robó 1000 monedas y se fugó del el barco. pirata John el Largo sí era ambicioso. Es el más sagaz, quizá no es el más racional, pero es el que sabe al que va. Por ejemplo, a diferencia del resto de piratas, él no se emborracha, ¿no? O toma, pero no al punto de quedar pendejo, sino entonces él sabe muy bien a lo que va y él sabe qué tipo de alianza, él se pone a la sombra del palo que más, ¿qué? Se pone bajo el palo que más sombra le dé. Es un tipo que sabe, es un tipo de la calle, él sabe a quién pegarse en qué momento para lograr lo que él quiere. Y en ese sentido es la sagacidad del pirata que tanto nos gusta. Uno no piensa en un pirata como el primero que mataron por pendejo,
¿sí? Como por borracho que se Exacto. cayó de la Eso, borda. Sí, ese nadie se acuerda. esa es la forma de la aventura de él. Hay un personaje que es el capitán, ese borracho que estaba en el hotel y que llegó con el mapa. Y que lo mató el ciego. Pues le dio un paro cardíaco ahí. Sí, eso. Ese fue el que originalmente consiguió el mapa. Y el que guardó el tesoro. Exactamente. Sí. Y ahí, ¿cuál era el que con el ciego? ¿Cuál era el otro que estaba? El perro negro. El perro negro, sí. Sí. Porque yo les decía a Rul que había dos animales, que era el perro negro y el loro, que era el capitán Flint. ¿Era? Ajá, ese. Sí, el capitán Flint y el perro negro eran los dos. Y el otro era que no tenía mujeres en los personajes, solo creo que la mamá de uno apareció y el resto, pues era como la realidad en ese entonces, que solamente viajaban, eran hombres y no llevaban mujeres. Era de mala suerte. Era mala suerte llevar mujeres en los barcos, ¿no? Así es. Bueno, jóvenes, ¿hablamos de la siguiente novela? Les tengo dos propuestas, pero quisiera más una que la otra. Una No se tan llama... larga porque ya perdimos una semana. Es que esta propuesta es chévere. Vamos a ver cómo nos va. Son 3 novelas que las venden en un libro. Se llama La trilogía de Nueva York, de Paul Auster. Este es un gran clásico que además yo nunca había leído y que me lo reencontré ahorita en mi casa y entonces empecé a leerlo y me tiene fascinado. Voy 2 días y ya voy por la página 100 y son no sé cuántas páginas, no es tan largo, son 354 páginas. Y son 3 novelas. Las 3 novelas tienen una conexión, pero no son del mismo personaje, ¿no? Entonces, podríamos leer la primera, que es la más larga, que tiene como 150 páginas, hablamos de esa, y si algo nos atrevemos a leer las otras 2, o de una nos lanzamos a leer las 3. Es de un autor gringo, de un periodista, Paul Auster, y es una novela de misterio, como la que leímos del asesinato de la desaparición de Joel Dicker. Stephanie Meyer. Stephanie Meyer. Este es algo así, es de un investigador que tiene que un tipo que lo llaman, un escritor de novelas de misterio, que lo llaman y le dicen, oiga, usted está el investigador, y él dice sí, por joder, como por fingir, porque él no es ese investigador, y él se mete a hacer una investigación de alguien que quiere matar a alguien más. Y es supremamente emocionante, es un gran clásico de la literatura contemporánea. Esa es una propuesta. La otra propuesta, se me olvidó cómo es que se llama, ya se las digo, es de una novelista polaca. Pues si quieres te llevo. Se llama... ¿Qué lo hice? Te faltan 10 minutos para que se termine eso. Mejor sí, porque estaba pensando. Es que no veo ahí el de Olga Tokarczuk. Porque está como a 2 cuadras. Esta es sobre... Es una gran recomendada, no sé de qué va, la verdad. Es de una polaca y es habla sobre... Es como psicológica, ¿no? Ambas se consiguen en librerías. Esta es de... Y ambas las tengo el PDF. Esta es de 400 páginas, esta es mucho más larga. Esta es más histórica, de Europa, del siglo XX. La otra es más de misterio y aventura, no tan histórica, pero sí como súper psicológica. Es como un misterio psicológico bien chévere. Entonces no sé cualquiera. Yo primero. Tú escoges porque yo escogí la vez pasada. Pero empieza por allá como por Julio César. Bueno, empiece por Julio César. Julio César, ¿cuál quieres? Pues yo creo que me voy con la de la trilogía de Nueva York. De Nueva York, de Paul Auster. Marcela y Wilson. Claudia, ¿tú cuál quieres que sea? Yo creo que la trilogía de Nueva York, En la por dos cosas. Una, Ajá. porque de pronto hay unos que no la leen completa. Yo sí la leería completa, me parece emocionante. Y lo otro es
esa parte de la psicología a veces me abruma mucho las lecturas y a veces se me confunden y no las logro como leer con mucho ánimo, aunque Ok. siempre las termino. Marcelo y Wilson, ¿qué opinan? Estábamos ahí pensando en la trilogía, no sé, la Errante. ¿La trilogía, Marcelo? Sí, vamos por la trilogía también. La trilogía. Adriana y Delia. Y Melba. Melba, por favor. La de trilogía de Nueva York. Listo. ¿Y allá cuántos votos son? ¿3? Tres, sí. Y Daniel, Nosotros debatimos y tomamos la decisión en conjunto. Ya votamos. ¿Y Daniel por cuál vota? Porque a Daniel le toca New estar. York, New York. Listo, entonces yo les mando el PDF mañana y como verán ya se consiguen en la librería nacional, ¿vale? Perfecto. Y yo la estoy leyendo en inglés porque la encontré aquí en inglés, se la voy a mandar igual en inglés a Kurt, Mándasela a Kurt con un mensajito a ver si lo volvemos a a atrapar. Reintegrar. reenganchar. Y hoy no A estuvo reenganchar. Martica. Y no Martica estuvo estaba Marta. viajando a Miami, justo Ah. la que estaba en vuelo, por eso no Mm. participó hoy. Y nos Pero- leemos las 3 novelas, ¿cierto? De una. Sí, sin yo- miedo. Sí. Sí. Nos leemos Sí, las sí, 3 sí. novelas y Martica, pues que de una vez que la lea ya en el sitio, en New York. Que vaya a Nueva York porque además caminan por calles, hay mapitas y toda la cosa. Eso, que nos diga las calles allá. Que nos tome fotos, ¿listo? Listo. Y Me nos tomo vemos, foto para ver cómo va actualmente. nos vemos el 30 de octubre 30 de octubre. Sí. para ¿Con retomar, disfraz o sin disfraz? No, el disfraz es al día siguiente. Es el Claudita, 31. No, pues- Claudita está de Happy Birthday el 30. El 30, pero y sin embargo tengo un asado de una de una chica de otro grupo que se casa, la hija de uno de los amigos, pero yo participo aunque sea escuchando. Listo. Sí, sí, sí. Entonces nos vemos el Y me 30, cantan ¿vale? el Happy Birthday. Sí, Claro que listo, sí. listo, Bien. listo. ¿Te Y parece? le mandamos un ponqué virtual. Eso. Perfecto. ¿Y para cuándo va a ser la reunión presencial? La última en Para noviembre. diciembre. El cierre en Dijimos diciembre. que en Una diciembre. novena. Una novena. Excelente. Leemos la novena de Aguinaldos para ese día. No, Nana tiene el libro de diciembre. ¿Cómo se llama, Nana? El de Chuck Dixon, el doctor Struber. No, Una canción de Navidad, deberíamos leérnosla. La una canción de Navidad. la de Charles Dickens. Es el de Charles Dickens. Es toda un Yo la he clásico y no leído, tiene más la de he 100 visto. páginas. Ujú. La he visto en todas las versiones. Esa es divina. Me parece que para diciembre, que es un tiempo donde todo el mundo tiene como muchas cosas que hacer, Perfecto. puede ser bonito, no tiene más de 100 páginas y es un clásico de la literatura. Ah, no, perfecto. Listo, Bueno. decidido. Ya, nos falta solo noviembre. Listo. Bueno, para noviembre ya pensaremos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. A ustedes, muchas Bueno, gracias. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde a todos. Igualmente, Chaito. feliz. Lo mismo, hasta Chao. luego. Chao, chao. Chao. Gracias. Feliz noche. Chao. Entonces,